Pues supongo que la ven ya, ¿no? ¿Ven la pantalla? Sí, dice que sí. Entonces, la primera dice, Jan, profesor, sigue sin quedar muy claro cuándo hay densidad y cuándo no en el eje internuclear. Esta pregunta es de estudio de orbitales moleculares, entonces abrimos este documento, que es el que ya tienen también ustedes en clase, que hemos utilizado varias veces. Ay, Dios santo, están muy rayados. Dios santo. Sí, la pregunta es, ¿cuándo hay densidad electrónica en el eje internuclear? Pues primero hay que ver cuál es el eje internuclear, ¿no? En estas moléculas, el eje internuclear es este de aquí, ¿ok? Es este Z, que llamamos Z por convención. Entonces, este es el eje internuclear. Ahora, ¿cuándo hay densidad electrónica en mi eje internuclear? Pues veo mi eje internuclear, aquí en medio. ¿Hay densidad electrónica en mi eje internuclear? Y la respuesta es sí. Aquí abajo, hay densidad electrónica. Como sí hay, se llama sigma, ¿vale? El sigma de antienlace aparece por la definición del sigma, es decir, uno es consecuencia del otro. Si mi orbital tiene densidad electrónica cuando es de enlace, se llama sigma, y por lo tanto no tengo que hacer sigma de antienlace. ¿Okay? Y aquí también lo podemos ver, porque alrededor de mi eje internuclear, en mi eje internuclear, mejor dicho, hay densidad electrónica. Pero ¿qué pasa ahora con los pis? Ese es mi eje internuclear. ¿Ya vieron? ¿Hay densidad en ese eje? Y la respuesta es no. En los sigmas de enlace, que son P's, perdón, U's, y los sigmas de antienlace, que son G's, no hay densidad electrónica en el eje internuclear, por eso se llaman pi. ¿Okay? Cuando sí hay en el eje internuclear, como en el sigma, pues es un sigma, y cuando no, se llama pi. ¿Claro con eso? ¿Jan si está aquí? ¿Los demás, claro? Sí, profesor, ya me quedó claro. Sí, ya. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí sí, Lexis, profesor, me es muy confuso del HF, ahorita lo hacemos, porque creo que hay otra del HF, ahorita lo revisamos. Aranza, cuando la molécula se encuentra de manera iónica y tiene electrones que no son parte de ella per se, esos electrones se toman en cuenta también para definir el carácter metálico de la molécula. No entendí esta pregunta. Aranza, ¿estás aquí? No. No entiendo. A ver, cuando la molécula se encuentra de manera iónica y tiene electrones que son parte de ella per se, esos electrones se toman en cuenta también para definir el carácter metálico de la molécula. Bueno, la respuesta es, no tengo idea, porque no entiendo la pregunta, pero puedo escarbarlo un poquito. Y aquí donde dice, esos electrones se toman en cuenta para definir el carácter metálico de la molécula, en realidad nunca hemos... una vez que empezamos a armar moléculas con teoría de orbitales moleculares, no hablamos de carácter metálico. Así que no hablamos de carácter metálico. No hay forma de meter el carácter metálico en las teorías que hemos visto de teoría de orbitales moleculares y en estructuras de Lewis, ¿ok? Habla de cuando tienen carga, ¿ok? Bueno, cuando tienen carga, pues son iones, no son metales. Por ejemplo, si yo tengo... ya, se mueve. Tengo una molécula con carga de las que vimos. Esta, por ejemplo. Y pues tiene una carga, ¿no? Es una molécula atómica de carbono con carga 2 menos. Pero pues nunca hablamos de nada, cosas metálicas aquí. Esta molécula es un anión, ¿no? Porque lo es, un anión. Pero nunca dijimos que tenía carácter metálico o no tenía carácter metálico. En las teorías de enlace que hemos visto, no podemos describir si una molécula tiene carácter metálico por sí misma, ¿vale? Solamente pasamos de cosas covalentes y por mucho iónicas, hablando de estructuras de Lewis, pero por mucho. Entonces, espero que sí haya quedado más o menos clara su duda. A ver, Miranda, profesor, ¿podría explicar? Ok, del HF también. Gabriel, ¿podría explicar HF? Sí, también. Pero aquí hay más. La configuración electrónica, los electrones que se encuentran en los enlaces sigma de P y S se pueden juntar. En la configuración electrónica, los electrones que se encuentran en los enlaces sigma de P y S se pueden juntar. Ya vi que Gabriel está aquí. ¿A qué te refieres, Gabriel?
¿Mande? En el 2, la 2. Es que lo que pasa es que había una configuración electrónica, por ejemplo, en... A ver, déjame ir por mis apuntes. Sígase con la 3, por favor. Porque en Ya el entendí su caso del pregunta. 2, ok, a ver, échala. Ya lo entendí. Es que lo que pasaba es que había, en especial en el HF, había orbitales que no se combinaban, habían orbitales que no se enlazaban y nos quedaban orbitales Ah, P ok, y ok, no ok. combinados. Entonces era saber si Ah, se ok. ponían o no se ponían esos orbitales en la configuración. Perfecto, perfecto. Muy bien, ok, gracias. Ahorita lo reviso también, entonces colaboro. A3, en el caso del, gracias por la aclaración. Del neón 2, el humo corresponde al 3 sigma Gerade, y sí, ¿no? Porque hasta acá se los puse. 3 sigma Gerade. ¿Por qué? Porque si en mi neón, que mi orbital molecular, mi diagrama de orbitales moleculares de neón es este de aquí, pues tengo todos apareados, ¿no? Entonces, este de acá, pues va a ser el lobo. ¿Cuál es el lobo? Pues el que sigue vacío. Y si estoy en el 2p, obviamente el orbital que va a seguir en la configuración del átomo va a ser un 3s. Los 3s van a ser análogos a cómo se traslapan los 1s o los 2s. ¿Sí? Entonces, para el 3s va a generarse, voy a poner acá un 3s, de abajo, va a generar aquí un orbital que en este caso va a ser un sigma, un 3 sigma Gerade, de forma análoga a como lo estábamos viendo aquí. Por ejemplo, para el 1s, cuando se traslapa, pues el enlace va a ser un 1 sigma Gerade, para el 2, un 2 sigma Gerade, y para el 3 será un 3 sigma Gerade. Entonces, sí, por eso de hecho les puse esta imagencita, que era la que correspondía al humo del neón. ¿Va? Entonces, sí, la respuesta sí. Quique, profe, ¿cómo calcularíamos mu total en una estructura más compleja como la de, es eso, pentacloruro de fósforo, supongo que se llama así? ¿Y cómo sabemos que un dipolo es total? Ok. Esto lo vamos a ver en un momento. Pues, vamos empezando las estructuras, vamos a llegar hasta estructuras en donde tenemos 6 cosas pegadas a un átomo central. Ahorita solo hemos visto 2 cosas pegadas, tenemos que irle sumando lentamente. Tenemos todavía 3 semanas para hacer esto. 3 semanas tenemos. Entonces, para este, vamos a dibujar la molécula. No quiero spoileárselos todavía, pero pues su corazón ya les dice, son 5 cosas, entonces 5 cosas van a verse de una forma especial. Esa forma especial, déjenme lo dibujo. Que tengo un show porque no puedo hacer todo en la misma computadora, ya que pues, dibujar con el mouse está súper complicado. Entonces, tengo como unos amarres para hacer eso. Pero ahí les va. Fósforo es este de aquí. Entonces, en esta línea tengo un cloro. En la línea de arriba tengo un cloro. ¡Uy, qué feo! Tengo otro cloro. Aquí tengo otro cloro. Cada línea de estas raras es un enlace. Pero después, hacia adelante, hacia ustedes, hay un cloro y hacia atrás hay otro cloro. ¿Okay? Entonces, esa es la estructura. Para revisar cuál es el momento dipolar total, lo que hacemos es precisamente hacer una suma de momentos individuales. Entonces, el momento total es igual a la suma de los momentos individuales. ¿Ok? ¿Y cuáles son los momentos individuales? Pues van del átomo más electropositivo al átomo más electronegativo. Entonces voy a tener un vector que va para acá, otro vector que va para acá, otro vector que va para arriba, otro vector que va para acá, y otro vector que va para acá. Voy a tener 5 vectores. Cuando sumo esos 5 vectores, voy a tener el momento dipolar total. ¿Okay? Entonces sumo estos vectores y voy a tener este momento dipolar total. Y la pregunta es, pues, ¿cómo lo sumo? Y la respuesta aquí es que va a dar 0. ¿Okay? ¿Cómo lo sumo? Pues porque pasé mi curso de física 1 y son vectores. ¿Okay? Y porque ya hasta, si lo estoy cursando otra vez, en este momento ya sé vectores de nuevo.
Entonces, los tres de aquí, voy a tratar de poner otro color, estos tres de aquí, su suma vale 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están en direcciones opuestas y tienen un ángulo similar todos. Oye, espera. Un ángulo similar todos. Y ahora, estos de acá arriba, también van a valer 0. La suma de esos va a valer 0, está un poco más clara, ¿no? Entonces, el momento dipolar total de la molécula, pues vale 0. Así que, así lo calculamos. ¿Cómo calculamos el momento dipolar total? Pues sumando los momentos dipolares individuales. ¿Va? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, gracias. Claro. Ok, sigue lo de este vato, el ácido fluorídrico, ¿no? Ahí también María José me dijo del CO. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Les puse una explicación, ¿no? Primero, acomodo los electrones de modo que tenga los elementos de modo que uno esté arriba del otro. ¿Por qué? Porque son elementos distintos. ¿Y cómo sé que uno va arriba y uno va abajo? El que tiene más electronegatividad, en realidad es el que tiene más energía electrónica, pero como no tenemos ese concepto todavía, decimos electronegatividad, para que no piensen que estoy defraudándolos a los que ya no creen en la electronegatividad como yo. Entonces el flúor, al tener más electronegatividad, se encuentra hacia abajo, y el hidrógeno se encuentra arriba, por eso tengo esto que vemos ahí, ¿no? El 1s arriba energéticamente de los electrones de valencia del flúor. Una vez que tengo eso, pues empiezan los traslapes. En este caso, el único que va a poder traslapar es el 1s del hidrógeno con los 2p's del flúor. Son los únicos que van a poder jugar, porque este 2s está muy abajo en energía para poder interaccionar. Este 2s está muy abajo de energía para poder interaccionar con el 1s. Esto no pasa. ¿Sí? Entonces solamente van a interaccionar el 2p con el 1s. ¿Y ahora cómo interaccionan? Pues el 1s es una esfera, ¿no? Es una esferita acá. Voy a ponerlo así. Es una esfera perfecta. Y el único con el que va a poder interaccionar es con el 2p, porque esto va a generar un traslape que sí puede existir. Aquí tengo que poner que es el rojo. Entonces, el traslape de estas dos cosas en la suma o en la resta sí va a generar orbitales. Y los orbitales que va a generar van a ser orbitales sigma, ya sea gerade en la suma o un gerade, voy a poner aquí el asterisco, en la resta. Profe, ¿por qué dijo que el hidrógeno iba arriba que el flúor? Más bien el flúor va abajo del hidrógeno porque sus orbitales tienen una energía menor. ¿Ok? Y es que tiene una energía menor porque decimos que el átomo es más electronegativo. Así nos quedamos ahorita. En realidad depende de la energía electrónica, de la energía de los electrones de ese flúor. En general, lo que sucede es que, ¿eso es uno que dijo? Dios santo. Lo que sucede es que los orbitales 2p del flúor tienen menor energía que los electrones 1s del hidrógeno, por eso quedan abajo. ¿Ok? Para hacerlo así como rápidamente y que tú lo sepas hacer siempre, lo relacionamos con la electronegatividad. Entonces, resumen, flúor es más electronegativo. ¿Sí o no? Sí, gracias. Acá. Entonces, interaccionan estos dos, por eso están ahí como chiquillos, porque son átomos distintos, no pueden tener la misma energía. Y reitero, solamente van a interaccionar el orbital, aquí se me olvidó poner que era, el 2pz del hidrógeno, perdón, del flúor con el S del hidrógeno. Entonces solamente generan, si se fijan, orbitales sigma de antienlace y sigma de enlace. ¿Va? Los otros orbitales que no interaccionan son el 2px, el 2py. Por eso se ponen aquí a la misma energía, porque son los mismos orbitales. Son los mismos orbitales, no interaccionan, no hacen nada. Decimos que el flúor los da exactamente igual a la molécula. Se forma la molécula, pero los orbitales 2px y 2py del flúor se donan exactamente igual. Por eso se ponen en medio, porque recuerden que en medio va mi molécula. Pero como no se pueden traslapar con un orbital S del hidrógeno, los únicos que se pueden traslapar son los 2pz, pues se quedan igual. Y lo mismo pasa con el 2s. Con el 2s del flúor no tiene con qué traslapar, entonces queda exactamente igual. ¿Va? Así es como armamos el orbital de la molécula del ácido fluorídrico. Este ya es de los difíciles. ¿Okay? Ya no está tan sencillo. Imagínense cuando tenemos una molécula de 3 átomos, 4 átomos, la teoría de orbitales moleculares ya está muy, muy densa. Así que tenemos otras formas de resolverla y lo van a ver después, lo van a ver en cursos posteriores. Tal vez en inorgánica ven un poquito más de orbitales moleculares. ¿Va? ¿Pero queda más o menos claro esto?
Creo que llegó una pregunta. Sí, Ok. ¿Por qué es covalente polar? Bueno, eso se puede ver en el MON. Ok. Ni siquiera sé qué es esto, Gabriel, ¿qué es esto? Ven. No sabía qué era esto. Es como un software para visualizar orbitales moleculares, supongo. Pues sí, sí se puede en cualquier programa de cuántica, sí, cualquiera. Ya, ¿por qué el hidruro de berilio es covalente? Bueno, ahorita vamos a ese. Primero acabamos con el otro. Con el otro diagrama de orbitales moleculares. ¿De dudas? Profesor, Sí. entonces los electrones ese del hidrógeno solo interaccionan con el 2pz del flúor, Exactamente. Sí. pero por ejemplo aquí donde están los electrones apareados, donde está su cuadrito azul, Ajá. el espacio donde queda libre es en el 2py, entonces tendríamos que dejar desapareado el 2pz en vez del 2py. Ah, ya te entendí. Es buena pregunta. Checa, lo que hacemos es primero armamos los traslapes, ¿ok? Se arma un traslape de sigma Gerade, el 2px, 2py que son de no enlace porque no interacción, y el sigma un Gerade que es de antienlace. Una vez que armamos los traslapes, llenamos con los electrones que se encuentran disponibles, ¿ok? Primero armamos el traslape y después los electrones, tanto hidrógeno como flúor, entran a la molécula y se empieza a llenar. ¿Sí o no? Ok, sí, sí, sí. Ok, gracias, buena pregunta, ¿Más personas? ¿No? Ok, entonces para el monóxido de carbono, pues está más sencillo, porque ¿qué pasa aquí? Tengo dos P's, dos S's, todos van a traslapar de la forma que ya sabemos que traslapan, que podemos combinar orbitales P y orbitales S, pero lo único que cambia es que el oxígeno es más electronegativo, su energía electrónica es menor que la del carbono y por eso está más abajo. Eso es todo lo que cambia. Sí, ya termino. ¿Ok? El traslado exactamente... Profesor, ¿cómo quedaría entonces? Ajá. ¿Cómo quedaría la configuración entonces para el HF? ¿Esta de acá? Ajá, la pregunta B. Es que esa es la pregunta que le está haciendo mi compañero. Ah, ok, gracias. Se me olvidó. Ah, también se me olvidó, bueno, no lo he dicho, lo de Nayeli de los electrones apareados. Pero bueno, primero esta. La configuración electrónica, pues es 1s2, que pertenece al flúor. 2s2, que también pertenece al flúor, porque en realidad no están traslapados. Es este mismo de acá. Y después, el sigma Gerade 2, que voy a ponerlo, de aquí, es de acá. Sigma Gerade 2, y después estos que se encuentran en el enlace, pues van a ser estos que están acá. ¿Sí o no? Bueno, espero que sí. Entonces, vale, sí. Gracias. Entonces, en el siguiente, pues es precisamente lo mismo, en donde solamente el oxígeno, al tener mayor energía electrónica, mayor electronegatividad, no es lo mismo, lo usamos igual, pero no es lo mismo, va a ir abajo en mi escala. Los orbitales 2s van a estar menor en energía, y los 2p menor en energía del oxígeno en comparación con el carbono. Y el traslape es exactamente el mismo, pero gana el arreglo del carbono, ¿ok? En donde mis pis van abajo antes de mis sigmas. Esto gana porque tengo una energía mayor. Va a ganar usualmente el que tiene una energía mayor, ¿ok? Profesor, entonces nada más para reiterar, van un poco más abajo los que son más electronegativos, Ajá, ¿verdad? sí, exactamente. Okay. Gracias. No, así. ¿Más preguntas? Ok. Sí, orbitales moleculares se puede poner... medio intenso. Lo voy a ponerles desde la molécula de agua para ver, para que vean que ya aquí parecen cosas bien raras. Ejemplo, pues ya no se ve bonito, o sea, ya no es, ya no es una
molécula que esté sencilla y solamente tiene un átomo de más, tiene 3 átomos. Y el diagrama de orbitales moleculares ya está ahí medio denso, así que pues con cuidado por aquí, ¿vale? Van a verlo después, van a ver que aquí se juntan, si se fijan, aquí están los 2 hidrógenos y el oxígeno. Solamente se juntan 2 cosas a la vez. Se agrupan, se pueden agrupar átomos, pero se tienen que hacer un montón de operaciones de simetría, que son estos dibujitos que están viendo aquí. Y si se fijan, los orbitales ya cambian de nombre, son A's, B's y demás. Así que, pues, primero con 2 átomos, que es lo más sencillo, y esto ya lo van a ver después, pero lo importante es que entiendan que es una teoría que sí se utiliza, que sí funciona, y que, pues ya, está fancy, ¿no? Ok. ¿Más dudas? ¿No? Entonces, voy a atinar la duda de Nayeli que me decía de los electrones libres. Sí me decías eso, ¿verdad? Sí, ¿Y cuál es tu duda? o sea, ¿cómo sé cuáles son los electrones libres de cada átomo en la molécula? Ok. Por ejemplo, ya armamos nuestra molécula de esta, ¿no? El ácido fluorídrico. Está mucho más sencilla con Lewis que con orbitales moleculares, ¿no? Pero bueno, ya sabemos utilizar varias teorías. En este caso, mi modelo me dice que lo primero que voy a hacer es poner la configuración electrónica de los átomos, eso sí, y después voy a unirlos con 2 electrones, ¿ok? Estos 2 electrones van a formar lo que nosotros denominamos como un enlace, ¿sí? Un enlace. 2 átomos juntos, 2 electrones juntos, perdón, o sí, mejor dicho, 2 átomos juntos a través de 2 electrones, es un enlace, eso es un enlace. Entonces, ahí murió. Esos 2 electrones naranjas están formando mi enlace entre el hidrógeno y el flúor. En realidad, los electrones no se pueden distinguir, pero en este caso decimos que allí en esta tachecita es un electrón y allí en esta tachecita es un electrón. Todo lo que vimos de cuántica, que los electrones son indistinguibles, que se encuentran más bien una cierta probabilidad en el espacio, pues aquí a Luis no le importa nada. Ahora, cuando llené mi octeto, aparecen estos otros 6 electrones. ¿Okay? Estos otros 6 electrones lo que van a hacer es ser electrones libres. Entonces la respuesta es, ¿qué es un electrón libre? Pues un electrón que no está formando un enlace. Pintada. ¿Cómo ves? Ah, ya me quedó más claro. Gracias. Perfecto, claro. Ok, ya acabamos las de aquí. Voy a atender esta de Jan que dice, ¿por qué el berilio, el hidrógeno de berilio es covalente polar en el carácter de enlace y la molécula no polar? Ah, perfecto. Esto se ayuda o se relaciona, mejor dicho, con la primera pregunta, Jan, que era, ¿cuándo tenemos una, o cómo calculamos una, ¿qué es esto? ¿Cómo calculamos un momento dipolar total? Entonces, para esto, pues tenemos que conocer la geometría de la molécula. Primero dibujamos la configuración, la estructura de Lewis para el berilio, que ya la conocemos. Entonces, voy a saltar a encontrar la geometría molecular, que es esta de aquí. Resulta que según la teoría de repulsiones de los pares electrónicos en la capa de valencia, cuando tengo 2 entidades electrónicas, la forma en la que se encuentran más separadas es cada una haciendo un ángulo de 180 grados. Así es como lo tengo más separado. Entonces, esto genera que la geometría molecular, tanto la disposición electrónica como la geometría molecular para esta molécula sean lineales. Ahora, regreso a este ejemplo. ¿Cómo calculé el momento dipolar total? Pues hice la suma de los momentos dipolares individuales. Entonces aquí voy a hacer los momentos dipolares individuales y va del más electronegativo al menos electronegativo, perdón, del menos al más electronegativo. Tengo uno para acá. Voy a formar un momento dipolar por cada enlace. Tengo otro para acá. ¿Okay? Y esto, si yo requiero o si yo necesito calcular el momento dipolar total,
Pues le voy a dar nombrecitos. Este se va a llamar el momento dipolar 1 y este se va a llamar el momento dipolar 2. Entonces, ¿qué es lo que hago si quiero calcular el momento dipolar total? El momento dipolar total va a ser un vector. Usualmente solo ponemos su magnitud. Y va a ser, o voy a calcularlo a través del vector momento dipolar 1 más el vector momento dipolar 2. Y esto, como ya sabes, se cancelan estos vectores y esto me da una magnitud de 0. ¿Okay? En realidad sería un vector 0,0, ¿no? Pero lo que me interesa, como lo hacemos usualmente, es únicamente considerar la magnitud. Físicamente en realidad es un vector, pero en ningún lado van a encontrar unas coordenadas de vectores. Cada que estemos analizando química, vamos a encontrar solamente la magnitud. Así que le llamamos aquí 0. Y se va a medir en dBs. ¿Ok? Es una magnitud que se llama dBs. Oye, yo sé cómo se escribe. dBs. Profe, entonces, ¿por qué en el cloruro de fósforo da 0 si los vectores, o sea, no se contrarrestan todos? Sí se contrarrestan. Estos vectores de aquí, su suma da 0. Primero los de arriba, está fácil, ¿no? Porque son arriba y uno abajo, esto da 0. Pero después, como son vectores con la misma magnitud y todos separados por el mismo ángulo, esta suma también va a dar 0. ¿Sí? Da 0. El momento de esta molécula, el momento dipolar de esta molécula es 0. Y cuando no se contrarrestan así de fácil, o sea, ¿cómo se saca el valor de un momento dipolar? Si tienes un ejemplillo, va. Chicas. El que nosotros conocemos, la que nos encanta, vamos a verla después. Es esta molécula. Y hasta la pongo así, con su estructura, que ya también vamos a determinar cómo se llega a esta estructura. Qué feo está esto. Ahí está, se entiende, ¿no? Es la molécula de agua. Pues la molécula de agua podemos calcular el momento dipolar total. ¿Y cómo lo hacemos? Pues obteniendo los momentos dipolares individuales. Y en este caso, del menos al más electronegativo, del menos al más electronegativo. Después, ¿cómo voy a sumar estos vectores? ¿Cómo le harían ustedes para sumar esos dos vectores así físicamente hablando? ¿No? ¿Ni idea? Ok, vamos a poner un sistema de referencia. Es lo que hacíamos en física 1, ¿no? Es justo eso, exactamente, es física 1. Física 1. Entonces, tengo un sistema de referencia y donde mi 0,0 va a ser en el oxígeno. Así que lo que voy a hacer es desplazar estos vectores. Voy a desplazar este vector al origen. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Y entonces me va a quedar ese vector así. Le vamos a poner nombrecitos también. Ese va a ser el vector 1, va a ser el vector 2. El vector 1 me queda acá. Y después el vector 2 me va a quedar aquí. ¿Va? Entonces, ¿cómo sumo esos vectores? Pues ya está bien fácil, es el método del paralelogramo. Lo que voy a hacer es, pues, hacer un paralelogramo, pam, 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 y voy a tener un vector resultante aquí, ahí. Debería hacerlo con otro color, lo voy a hacer con otro color. ¿Cómo lo hago para tener más colores? A ver, morado. Bueno. Entonces, ese vector va a ser el momento dipolar total. Y no voy a calcular cuánto vale. En este curso no lo vamos a calcular. Cuando lleven física 2, seguramente van a llegar a esto y van a tener que aterrizar. Aquí, lo único que vamos a ver es si es diferente de 0. Si es diferente de 0, en este caso lo es porque si tiene una magnitud, algo va a valer, no sé cuánto, pero vale. Lo que decimos aquí, entonces, es que la molécula es polar. Es lo que sabemos. Si tengo un momento dipolar diferente de 0, la molécula es polar. Si tengo un momento dipolar de 0, la molécula es no polar. ¿Un poco más claro de cómo lo hacemos? Sí, gracias. Vale.
Pues este análisis vamos a hacerlo para un montón de moléculas, vamos a hacerlo un montón de veces, así que vayan practicando. Pero si no vieron el video, véanlo de verdad porque es importante, es el análisis que vamos a hacer en todas las moléculas, tienen que tenerlo de una forma muy rápida, eficaz, para que atendamos a cosas que de verdad nos interesan. No solamente nos va a interesar armar la estructura y analizarla, sino cosas que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con interacciones entre moléculas. ¿Okay? Armamos átomos, después armamos moléculas, y después vamos a ver cómo interaccionan las moléculas unas con otras, que se llaman fuerzas intermoleculares. Así que... Profesor, sí. de regreso con el berilio, Ajá. si el carácter de la molécula me da 0 y por lo tanto es una molécula no polar, Ajá. ¿el carácter del enlace no tendría que ser también no No. polar? No. Es ¿No lo divertido. necesariamente van ligados? No, no van ligados. Porque aquí... Ah, es que esa era mi duda. Si en uno daba algo, en el otro tenía que dar lo mismo. No, para nada. De hecho, aquí el hidruro de berilio es un claro ejemplo de que no es cierto. Porque mi carácter de enlace es un enlace polar. Pero mi molécula es no polar. ¿Por qué? Porque estos dos dipolos que se forman entre mis enlaces se hacen cero. Cuando se suman se hacen cero. Y lo que me interesa para saber la polaridad de una molécula o el carácter de una molécula es el momento dipolar total, no el de enlace. Las contribuciones pueden ser distintas a cero, pero el total, si es cero, es no polar. ¿Ok? Y entonces ahí el que adquiere más importancia sería el molecular. Y pues depende de qué estés analizando. En este caso, si estoy analizando el enlace, pues el que requiere importancia es el de enlace. Si estoy analizando la molécula, que tiene la importancia es el momento dipolar total. Hay que saber diferenciar uno del otro, porque van a ser importantes cuando describamos la reactividad de la molécula. ¿No? Sí, ya me quedó ahora sí claro. Gracias. ¿Sí? ¿A ti? Ok, pues ya quedó, colegas. Si no tienen más dudas, a ver, aquí hay uno último. El triángulo es un plano. El triangulito es un plano. Sí, Albert. Profesor, yo tengo una duda. Ajá. Primeramente nos había dicho que en los P se acomodarían PZ, PX y PY, pero en el video los acomodó de una manera diferente. ¿Por qué se debió? Porque en el diagrama de orbitales moleculares, lo que quería que vieran es que los primeros que van a interaccionar usualmente son los PZ, generando interacciones sigmas. Eso es una forma que ya lo describí. Pero en el video de Luis regresé a la forma pasada, donde tenía una maximización de spin acomodando las regiones PX, PZ y PY. ¿Sí o no? Ajá, sí. Ok. ¿Por qué hice eso? Llegó el momento, tal vez, que todos estamos esperando, porque no importa el orden. PX, PY, PZ, o PZ, PX, PY, PX, PZ, PY, la forma que quieran, se los había dicho yo de esa forma, porque tenía una M de 1, una M de 0 y una M de menos 1 en ese orden. Una M de 1 para el PX, una M de 0 para el PZ y una M de menos 1 para el PY. ¿Y todos claros hasta allí, lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Resulta que no es cierto. Resulta que no es cierto, que así no funciona la cuántica. La cuántica es mucho más compleja que eso. Entonces, al parecer, PX, PY y PZ son una combinación de las Ms 1, M0 y Ms menos 1. Son más bien una combinación de los números cuánticos magnéticos en cada uno de esos orbitales. Es una locura, es algo así que es difícil de explicar. Pero la idea es esta. Yo, en principio, puedo acomodarlos como quiera. PX, PY, PZ, PZ, PX, PY, pero los acomodo en función de lo que estoy utilizando. Cuando estoy utilizando la maximización de spin, cuando estoy analizando cosas para maximizar el spin y que molécula sea estable, tengo que organizarlo de cierta forma. En teoría de orbitales moleculares me pondré de otra forma porque es pedagógico hacia ustedes enseñarles primero que el PZ, como se encuentra de frente, es el primero que empieza, genera orbitales sigmas, porque tienen densidad entre los átomos. Pero la realidad es que es una combinación de todos los números cuánticos m en 1, 0 y menos 1. Es algo así súper extraño que no se enseña, no se dice porque es difícil de manejar. Lo único que quiero que se lleven es que la M1, M0, M-1 no corresponde a X, Y, Z en ese orden. Es una combinación más bien. ¿Sí? Nosotros decimos que sí corresponden porque es más sencillo analizarlo así, pero la realidad es otra, la cuántica es otra. Así como les estoy soltando así verdades poco a poquito, van a ver que cuando lleven otros cursos más avanzados, lo que vimos aquí ya no es tan válido.
porque tenemos una aproximación mejor o tenemos un entendimiento mejor de lo que está sucediendo. Así que la moraleja es que la cuántica está bien divertida y que puedes así perderte mágicamente. Y pues ya. Espero no haberos confundido más, y si sí, qué bueno, para que se vayan a leer un poquito. Les voy a mandar un link de alguien que preguntó eso en un Yahoo Respuesta Científico que se llama Quora, para que vean qué es lo que le respondieron. ¿Okay? Entonces, pues, eso es todo, colegas. Nos vemos el lunes y estudien mucho, por favor, mucho, para que esto sea lo más divertido del curso, cerremos fuerte y que entiendan todo así perfectamente. Así que, ¿todo bien? ¿Claro? ¿Comentarios? Gracias. Sí. Nos vemos. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Vamos, hasta luego. Solo, profe. Bye a todos. Gracias. Ya, gracias.